Hermano Fernando hace una pregunta, vamos a ver qué dice. Assalamu alaikum, Sheikh Kumi. Wa alaikum salam. Espero que se encuentre bien, alhamdulillah. Al igual toda su familia, muy bien. Con su permiso, me gustaría hacerle una pregunta. Adelante. Según los judíos, la primera mujer judía fue Sara, la esposa del profeta Ibrahim, alayhi salam. ¿Podría explicarnos cómo justifican los judíos que una mujer venida de otras tierras y que su creencia estaba basada en el monoteísmo pudo convertirse en la primera mujer judía? No comprendo esa asimilación por parte de los judíos, sin embargo, no hablan, o por lo menos yo no lo he visto, de que el profeta Ibrahim a.s. fuera el primer hombre judío. Un afectuoso saludo de Ahmad desde España. Muy bien, querido hermano Fernando Ahmad. Vamos a ver. Primero, el concepto del judío, el surgimiento de esa palabra, desde cuándo salió esa palabra. Vamos a ver. En las palabras del profeta Moisés a la nabiyana wa alayhi salam, la paz y la bendición de Dios sea con nuestro profeta y al profeta Moisés, nunca jamás hemos visto que el profeta Moisés en Taurat, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, en los 5 libros que se llama Taurat, nunca ha sido utilizado la palabra judía. Nunca. ¿Por qué? Porque no existía esa palabra. En el tiempo del profeta Moisés ni existía concepto judío, ni existía palabra judía. Entonces, cuando Moisés quería referir a los creyentes, decía los hijos de Israel. Los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Profeta Jacob, la paz sea con él. ¿Quién es Jacob? Hijo de Isaac. ¿Quién es Isaac? Hijo de Abraham. Entonces, Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, se llaman hijos de Israel. Uno de los hijos de Jacob se llama Judá. No es judío, es Judá. Uno es José, otro Neftalí, no sé, muchos hijos tiene. Benjamín, entre otros hijos que tiene profeta Jacob. De los hijos de Jacob, cuando van a emigrar al Egipto, van a formar a un gran, podemos decir, pueblo que se llaman hijos de Israel y van a ser esclavizados, maltratados por Faraón. Dios envía a Moisés, Moisés salva a los hijos de Israel de Egipto. Cuando llegan al territorio, mira, eso es la clave para que lo entiendas. Cuando llegan al territorio de Canaán, Palestina, entonces ahí ellos desobedecen al profeta Moisés, dicen que no vamos a luchar junto contigo, que exigen que Dios y Moisés vayan a liberar la tierra para que ellos vayan a quedarse en la tierra sin enemigos. Y eso es cuando el profeta Moisés dice, Dios, ya no quiero continuar con ese pueblo, y ahí nosotros hemos dicho en varias charlas que el profeta Moisés va a ser martirizado. Entonces, después del profeta Moisés, llegará a los hijos de Israel. Es incorrecto decir al pueblo judío, porque aquí este concepto no existe. Llega a los hijos de Israel 40 años de castigo y tienen que entrenarse con hambre, con trabajo duro en el desierto. El profeta Josué llega, un gran hombre de Dios, profeta Josué. Con el profeta Josué llegan a la Tierra Santa y lo van a liberar. Entonces, cuando toman toda la Tierra Santa, Dios le va a dividir, según la orden de Dios, todo ese territorio entre los 12 hijos de Israel, que ya son 12 tribus. Entonces, cada una de las tribus recibirá un pedazo de la tierra de Palestina. Entonces, usted lo puede buscar, incluso hay mapa, dice, busca mapa, Palestina, hijos de Israel. Y usted va a ver, cada uno se quedó con una parte. Por ejemplo, 2 tribus que vienen del profeta José, entre otros. Muy bien. Entonces, un poco más adelante, llegamos a cuando el profeta David, la paz sea con él, va a conquistar el resto de la Tierra Santa con el profeta Salomón. Ellos llegan
a un gobierno con muchos milagros, porque Dios va a poner a los animales y a los yen en servicio de Salomón. Entonces, profeta Salomón sí que tiene el poder, pero un poder que viene del milagro de Dios. Estamos hablando de los años 930, 950 antes de Cristo, como 1000 años antes de Cristo. Moisés, ¿para qué año es? Moisés, si estamos hablando de Moisés, deberíamos decir que Moisés estuvo unos 1300 por ahí antes de Cristo. Entonces estamos hablando unos 500 años después de Moisés, más o menos por ahí, porque no hay cifras tan claras. Entonces, después del profeta Salomón, escucha, eso es clave. Cuando muere el profeta Salomón, estos milagros se acabarán, los demonios se van, los yen se van, los animales ya no prestan servicio, todos se van. Que decir, todo ese reino se viene abajo. ¿Por qué? Lamentablemente la Biblia ataca al profeta Salomón por ser pecador, por no sé qué, toda mentira. Es por culpa de ellos, porque ellos empezaron a obedecer las tentaciones de los demonios y cayeron en la hechicería. Entonces utilizaron la hechicería como una búsqueda de poder, entonces se alejaron de la bendición de Dios. Entonces ahí usted va a ver primera división de la Tierra Santa en dos lugares. Lo que se queda en el sur se llama la tierra judía, Judá, ¿sí? La tierra de Judá, así mejor dicho. La tierra de Judá se queda en el sur. ¿Por qué? Porque los descendientes de Judá están en el sur. También los descendientes de Aarón, que se llaman Levi, son los Levis. De la palabra levítico viene de los Levis, que eran sacerdotes del templo en Jerusalén. Entonces, en el norte se quedan 10 tribus más, que eso se llama la tierra de Israel. Entonces, esto viene con Rehoboam y Yaroboam, el hijo de Salomón, y el otro que es descendiente de Saúl, si no me equivoco. Entonces va a haber una pelea entre descendientes de Saúl y Salomón, hijo de Salomón. Entonces se va a dividir en dos tierras. La tierra del norte, según lo que la Biblia dice, cometieron tanto pecado que recibieron la maldición de Dios, y esas 10 tribus que estaban en el norte, en la tierra de Israel, se acabó. Entonces nos quedamos con el pueblo descendiente de Judá, el hijo de Jacob, y también con los Levis, más o menos. Entonces ya no queda tanto del pueblo judío, de los hijos de Israel. Eso se va a durar. Aquí vamos a tener al profeta, por ejemplo, Jeremías, a otros profetas que siempre vienen a advertir al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob, que no vayan a cometer más pecados, sino van a perder también esa parte de la tierra. Ellos continúan con el pecado y el pecado, adoran a ídolos, empiezan a casarse con las mujeres incrédulas y muchos otros pecados, hasta que entonces Dios le va a entregar la tierra de Judá a Nabucodonosor, Bukhtanasar en persa. Nabucodonosor es un rey de los asirios que vivían en Babilonia. Era un corrupto, era un pecador, era un asesino que viene, y eso es el momento que pasa la primera destrucción del templo. Estamos hablando del año 595 o 600 años antes de Cristo. 6 siglos antes de Cristo. Unos 3 siglos después de Salomón. 3 siglos después de Salomón. Entonces, ese territorio, ese reino de Judá también se acabó con la invasión de los asirios encabezado por el rey Nabucodonosor. Entonces, a partir de ese día, ya Jerusalén, el templo, va a ser destruido. Beit Hamikdash, ese lugar sagrado del templo de Salomón, va a ser destruido. Entonces, ellos empieza diáspora judía o diáspora babilónica de los judíos, pero aún no tienen el nombre de judío, ¿sí?
Entonces, ¿quiénes son estos descendientes? Son descendientes de Judá en una diáspora en Babilonia, hasta que llegue el rey persa Ciro, unos 50 años después. Aquí estamos hablando del tiempo de los profetas como Daniel. Entonces, cuando va a liberar el rey Ciro, el grande de Persia, entonces los descendientes de Jacob, los hijos de Israel, que ahora solo le ha quedado ¿quién? Un pueblito, una tribu que son de Judá y bueno, un poquito de Levis. Por eso, cuando ellos son todos descendientes de Judá, ya a partir de eso, cuando ellos vuelven a la Tierra Santa y empiezan a reconstruir el templo, encabezado por dos sacerdotes, Esdras y Nehemías, aquí empiezan a formar una nueva identidad. Escúchalo bien. ¿De qué fecha estamos hablando? 550 años antes de Cristo, unos 8 siglos después de Moisés. 8 siglos después de Moisés recién se forma una nueva identidad y ese pueblo a partir de esa fecha empiezan a tomar el nombre judío. ¿Por qué? Porque la única tribu sobreviviente es de Judá, por eso, porque provienen de Judá, se llaman judío. Y empiezan a transcribir toda la tradición oral que tienen. Entonces, partes de Génesis, Éxodo, todo que era tradición oral. Eran muy poquitos en algunos rollos, pero el resto ya es tradición oral. Lo empiezan a escribir. Entonces, la creación de letras hebreas, podemos decir que viene de eso. Porque antes no era tan común. O mejor dicho, reformación o podemos decir enseñar el texto. Cuando empiezan a enseñar, entonces van a tener maestros, rabinos. ¿Maestros de qué? Ya tienen el texto. Entonces el texto empieza a formarse. Primeras partes del Antiguo Testamento va a ser formado justo en ese tiempo, 550 años antes de Cristo. No en el tiempo de Moisés. 8 siglos después de Moisés. Eso va a durar unos 4 a 5 siglos hasta en el tiempo de los Mocábides, que estamos hablando de los años 130 a 150 antes de Cristo. Entonces, muchos fragmentos, libros del Antiguo Testamento de Tanaj, el libro hebreo, los judíos lo llaman, va a ser formado durante este tiempo. Entonces, a partir de esto, el pueblo judío va a ser el nombre de ellos. Entonces se acabó el tiempo de los profetas prácticamente, aunque existan algunos profetas. Pero aquí empiezan los sacerdotes a trabajar de nuevo en el templo y un concepto nuevo al lado de los profetas que se llaman los rabinos, más que los reyes. Muy bien. Eso va a continuarse hasta, podemos decir, derrota de los Mocábides, que los últimos reyes judíos van a acabarse, y ya los romanos van a acabar con ellos. Estamos hablando de los años 80, 60 antes de Cristo, más o menos por ahí debería ser. Entonces los romanos vienen, incluso los romanos en esta fecha empiezan a hacer algunas restauraciones en el templo hasta el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasa en ese año? Cuando los fariseos fanáticos, que ya después de la formación de esa nueva identidad de una forma exagerada, que Dios es un Dios tribal, Dios es solo de ese pueblo y solo ese pueblo es de Dios, el resto del mundo son estos animales de 2 patas, imagínense. Son gentiles, que no tienen ni esos derechos, ni esas bendiciones, ni nada de eso. Solo eso va a ser el pueblo escogido de Dios, el resto del mundo no valen para nada. Entonces, muchos de los conceptos que usted va a ver dentro de los fariseos, por estos conceptos lucharán en contra de Jesús. Cuando Jesús trae la buena nueva de la venida del último profeta de Dios, el profeta que va a ser padre de los 12,
imames, porque Imam Ali era primo de él. Pero, entonces, ¿quién va a ser el padre de 11 imames más el primo de Imam Ali alayhi salam? Entonces, toda esa bendición es inaguantable para los fariseos. Por eso rechazan a Jesús. Dicen, eres un mentiroso. Porque hablas de una nueva bendición de Dios que no es de los hijos de Israel. No pertenece a nosotros, a los judíos. Entonces rechazan a Jesús, lo persiguen solo porque Jesús está difundiendo la venida de último profeta de Dios, que es excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Aquí es cuando ellos ya durante 40 años, desde ascensión de Jesús al cielo, año 30 después de su nacimiento, hasta año 70, 40 años, estos fariseos mataprofetas, estos fariseos, la verdad, asesinos, estos mentirosos, estos profetas falsos, entre ellos Pablo, persiguen a los creyentes seguidores de Jesús, que son los verdaderos musulmanes. Entonces van a perseguir a ellos 40 años de desobediencia a Dios. Entonces se acabó la paciencia de Dios. En años 70 recibirán la maldición de Dios por la mano de los romanos corruptos. De nuevo, lo mismo que pasó, Jesús lo dice en Mateo capítulo 23, en el último versículo. Jesús habla de la destrucción de Jerusalén por la maldición de este pueblo fariseo que ya desobedecieron a Jesús, la paz sea con él. Entonces en años 70 se va a destruir el templo para siempre. Siempre. Y eso, ellos no les va a bastar con ello, sino que los primeros seguidores de Jesús, que nosotros podemos llamarlo los primeros musulmanes, en el rezo participan en las sinagogas junto con los judíos. Los judíos entonces, ya que en gran parte van a llevar Sanedrín, el centro de los sabios judíos, a otra ciudad que se llama Yuna, ahí empiezan a reformar todo y empiezan a reescribir. Todos los textos sagrados le van a reformar. En el año 90 pasan dos eventos importantes. Primero, que van a canonizar todos los libros del Antiguo Testamento, que ellos lo llaman el libro hebreo, Tanaj. Tanaj significa Torah, Nabuim, Ketuvim. Tres, podemos decir, categorías de Antiguo Testamento, que es Nabuim, libro de los profetas, Ketuvim, los escritos, Taurat, que es los primeros 5 libros. Se llama Tanaj. Entonces, ¿qué pasa? Es importante saberlo. En ese año 90 a 92 más o menos, ellos hacen dos cosas. Primero, canonizan el Antiguo Testamento. El segundo, van a agregar al rezo diario, pedir la maldición de Dios para Jesús como un hijo bastardo de María y a los seguidores de Jesús. Cuando hacen esto, eso hace que los creyentes seguidores de Jesús ya no puedan más participar en sinagogas. Porque usted no puede participar en un rezo que están maldiciendo a Jesús, la paz sea con él. Entonces, aquí está el punto de separación de los seguidores de Jesús de los judíos. A partir de eso, los judíos se quedan con lo suyo y los cristianos, o vamos a decir seguidores de Jesús, se van a apartarse. Y entonces todos los seguidores de Jesús en gran parte son monoteístas, excepto la parte de los romanos que creyeron en Pablo, que era una persona farisea mentirosa. Entonces, entre los cristianos monoteístas y los seguidores de Pablo siempre hay discusiones, peleas, más que todo en las ciudades que hay una población romana que creen en divinidades diferentes. Entonces, para uno que sigue la religión romana, es algo normal creer en Dios Padre, Hijo, no sé, madre, suegra, cosas así. Pero para un verdadero seguidor de Jesús que viene del seguidor judío, entonces para ellos es imposible que acepte a una persona que rechace la ley o que rechace el monoteísmo o que vaya a decir Dios Padre, Hijo, no sé, cosas así. Entonces esa pelea entre dos grupos de que ahora se llaman cristianos este nombre cristiano también después llega a ellos. Pero bueno, esa pelea entre los seguidores
estos supuestos seguidores de Jesús, seguidores de falso Pablo, y los seguidores verdaderos de Jesús, que son los judio-cristianos, así lo titulan. Se va a continuar hasta el siglo III. En año 325, un rey romano va a romanizar a la iglesia y empieza a eliminar a todos los monoteístas, titulándole como herejes. Y durante medieval esa lucha en contra de los monoteístas continuará. Entre ellos el sacerdote de Alejandría que se llama Arrio, lo van a envenenar y van a quemar todos los libros. El comienzo de esa maldición se llama el concilio de Nicea. Tras eso llega otro concilio en los años 380 por ahí, que se llama concilio de Calcedo. Y ahí en cada uno de esos concilios empiezan a inventar, escucha esa palabra, inventar creencias y lo van a agregar a las enseñanzas de la iglesia. Los templos que en aquel entonces los romanos adoraban a Zeus, a, no sé, entre otras deidades romanas, a los ídolos, dios de la tierra, dios de la, no sé, luna, dios del mar, cosas así, Dios madre, Dios hijo, Dios, no sé, abuela, Dios tío, Dios suegro. Entonces, todos esos templos, por orden del rey romano Constantino, se convierten a templos cristianos, pero a la vez están rezando a las mismas deidades, Hijo, Padre, y después se van a agregar al Espíritu Santo. Y toda esa historia tan amarga es de persecución a los verdaderos creyentes. Y esos verdaderos creyentes, seguidores de Jesús, ya a partir del siglo III van a estar bajo de una persecución total de los romanos y ya entonces van a expandirse en muchas partes, en Irán, en Irak, en Siria, en Líbano, en Egipto, en norte de África, y ellos siempre perseguidos por los romanos. Pero pasa el tiempo hasta la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en el siglo VI. Todos ellos que durante la historia, creyendo en Jesús, esperaban la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ellos muy rápido van a creer en el Islam. Por eso usted va a ver, por supuesto, los califas equivocaron a tener estas expansiones con espada, pero no todo fue espada. Ojo, la expansión del Islam no fue por espada solo. Sí que la espada es la parte errada, pero la gran parte de la civilización de Irán, que era una civilización grande, de Egipto y de muchas partes, en como 10 años, en 20 años, todos se integraron al mundo islámico tan rápido. ¿Por qué? Gracias a Jesús. Pero esa lucha ya a partir de eso, de los judíos en contra del profeta Muhammad, sí que va a continuarse. Porque gran parte de ellos emigraron a la ciudad de Medina y ahí esperaban que Dios haga su voluntad entre ellos. Y ellos después dijeron, mira, Arcángel Gabriel nos traicionó. Ellos dijeron, los judíos de Medina, que Arcángel Gabriel, en lugar de llevar la revelación al profeta Muhammad, al uno de nosotros, de los judíos descendientes de Jacob, llevó la última revelación, que es el Sagrado Corán, a un descendiente de Ismael. Por eso ellos, usted incluso en las películas va a ver que odian a Arcángel Gabriel. Por eso usted va a ver después, ellos para vengar de Arcángel Gabriel, para vengar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, estos judíos, algunos rechazaron al profeta del Islam, empezaron guerras traicionando al profeta del Islam y algunos otros dijeron en apariencia que se convirtieron al Islam, como Zayd ibn Sabit, como Abdullah ibn Salam, como Ka'b al-Ahbar, como muchos otros seguidores de los judíos, como Abu Hurairah, Abu Musa Ash'ari, como Ash'as, muchos. Entonces ahora ya es una figura de compañero del profeta del Islam, pero en realidad son judíos. Entonces cuando fallece el profeta del Islam, ahora es el momento de vengar al profeta del Islam. ¿Qué hacen? Van a eliminar al Imam Ali del mando,
van a pactar con alguien, con Abu Bakr y con Omar, que ya son aliados de los judíos. Entonces aquí empieza el problema. El señor Omar prohíbe narrar narraciones del profeta del Islam. En lugar de ello, sustituye a estos sacerdotes y a estos rabinos. Por ejemplo, va a poner a Tamim Dari, que es un sacerdote cristiano, y va a poner a Ka'b al-Ahbar en la oración del viernes, cuando es prohibido narrar narraciones del profeta del Islam. Va a poner a ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos, toda esa venganza histórica lo van a hacer en el nombre del profeta del Islam. ¿Cómo hacen? Empiezan a decir que ese ángel que llevó a la cueva al profeta del Islam era como un demonio. Por eso usted va a ver los orientalistas, dicen, ¿a quién recibió el profeta Muhammad en la cueva? Dicen, a un demonio. ¿Por qué? Porque ellos empiezan con sus mentiras asemejar la aparición de Arcángel Gabriel y recepción de la revelación como en caso de una persona endemoniada. Entonces usted va a ver en Sahih Bukhari, en Sahih Muslim, entre otros libros, que son como una venganza en contra del profeta del Islam, escrito en gran parte, estas partes que nosotros decimos israeliyat, quiere decir narraciones judaicas metidas dentro de la tradición islámica sunnita. Entonces usted va a ver todo ese problema viene. ¿Qué pasa? Y dicen, cuando el profeta del Islam recibía la revelación, empezaba a temblarse como una persona endemoniada. Mentira. Dicen que cuando el profeta del Islam recibió a Arcángel Gabriel, no podía recitar. Arcángel Gabriel le empezó a apretar hasta que estaba a punto de perder la vida. Es como un demonio le está matando. Entonces los orientalistas, utilizando lo que ellos como la venganza dejaron dentro de la tradición sunita, lo utilizan como para atacar hoy en día al Islam, como lo que hizo Salman Rushdie. O van a decir eso de Agharaniq, que es decir que un día el diablo vino a susurrar en el oído del profeta y el profeta pensaba que es Arcángel Gabriel. Mentira y mentira. O lo que dicen, el profeta del Islam fue a suicidarse arriba de una montaña cuando no recibió la revelación. O que dicen que el profeta esos son puras mentiras de ellos. O que dicen el profeta del Islam iba a participar en donde las mujeres cantantes semidesnudas cantaban. Es como Shakira canta y el profeta vaya a verlo. Puras mentiras para destruir la personalidad del profeta del Islam como una forma de la venganza de la voluntad de Dios. Y esto que en Karbala mataron al Imam Hussein y a todos los varones era por eso. Porque dicen, nosotros queremos eliminar el nombre del profeta del Islam de la tierra. En el día de Ashura, en Karbala, acabaron a todos los varones descendientes del profeta. ¿Por qué? Porque ni tuvieron piedad con Ali Asghar de 6 meses. Querido hermano, si quieres estudiar el Islam y quieres estudiar todas las religiones, el judaísmo, el cristianismo, es toda una cadena que están pegados. No lo puedes separar un pedazo y estudiar la historia. No. ¿Por qué te lo dije? Desde Moisés hasta el Imam Hussein te lo he contado en esta charla bien breve. ¿Por qué? Para que tú entiendas dónde estamos. Y la lucha final también está entre dos grupos que son seguidores de Dios, seguidores de los profetas y seguidores del demonio. Entonces los que querían vengar de los profetas pactaron con el demonio. Lo que hicieron en el tiempo de Salomón, lo que hicieron en el tiempo de Moisés, pactaron con el demonio, hicieron el becerro. Hasta nuestro tiempo de hoy. Y los que pactan con el demonio siguen el camino del demonio. Con los mismos rituales que hacían a Mulak, que es sacrificar a los niños. Hoy en día lo hacen, que se llama el aborto. El aborto es el sacrificio de niños para Mulak, para el demonio. Y eso es el ritual más diabólico que hoy en día existe. Y entonces usted va a ver que todos ellos están a favor de la guerra, a favor de la mentira, a favor de corrupción, pornografía, sodomía y entre muchos otros pecados que todos son para fortalecer el reino del demonio. Entonces, ¿quién está en otro lado? El reino de Dios. ¿Quién está hoy en día levantando la bandera, gritando Allahu Akbar? Dios es el más grande, el demonio es pequeño.
Dios es el más grande. Hoy en día, gracias a Dios, es la revolución islámica, la revolución del Imam Khomeini, la revolución de Ayatollah Khamenei, la revolución que de esa revolución viene frutas como Sayyid Hassan Nasrullah, como Qasem Soleimani. Eso es todo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.